Lo primero que vamos a hacer es definir el tipo de documento que vamos a expedir. Puede ser factura, recibo de honorarios, arrendamiento, recibo y nota de crédito. En esta demostración voy a hacer un ejemplo con factura. Después determinamos la serie, seguido del folio. Les recuerdo que para este esquema CFDI es obligatorio empezar en el número 1. El número de serie nos va a servir en caso de que tengamos sucursales para diferenciar una factura de una de la otra. En caso de que no manejemos sucursales, podemos dejarlo en blanco o bien colocar un número de serie que diferencie esta factura del esquema CFDI de las anteriores en esquema CBB o de imprenta. Les recuerdo que la fecha de emisión no es editable. Después continuamos con la selección del cliente. Podemos hacerlo de dos formas. La primera es escribiéndolo directamente. Al momento de hacerlo, el sistema va a autocompletar la coincidencia de los caracteres que empecemos a capturar. Una vez que tengamos el cliente que deseamos, damos clic a Enter. La segunda forma es seleccionándolo del menú desplegable. Lo seleccionamos y damos Enter. Vemos cómo los datos se capturan de forma automática. Les recuerdo que el lugar de expedición es un campo obligatorio. En caso de que no tengamos estos datos capturados, debemos de ir al módulo Datos Generales y llenar los campos que correspondan a la sección Lugar de expedición. Continuamos con el llenado del cuerpo de nuestra factura. Nosotros podemos observar que solamente tenemos un renglón disponible. No crea que va a ser así. Para hacer el llenado de la factura debemos de dar clic al botón Formulario de captura. Nos va a aparecer esta ventana, donde vamos a tener la opción de automatizar el proceso de captura de dos formas. La primera, capturando la clave. O bien, por la descripción. Lo podemos hacer como lo hice, seleccionándolo del menú desplegable, o bien escribiéndolo. Estos datos los toma del módulo Lista de precios que ya vimos con anterioridad. Voy a hacer un ejemplo con el producto número 1. Para moverme a través de los campos, basta con que demos clic a la tecla tabulador y nos va a pasar por cada uno de los campos. Una vez seleccionada la descripción, podemos definir el tipo de precio, que puede ser dentro de todos los que capturamos en la lista de precios. Después continuamos con cantidad. El PU lo podemos editar en dado caso de que sea necesario, o bien dejarlo en este ejemplo. En automático nos va a totalizar y a poner la unidad de medida. Estos campos no son editables. Por último, la descripción la podemos editar en dado caso de que queramos complementar la que ya tenemos guardada en nuestra lista de precios. Por último, damos clic al botón Capturar descripción. Nos borra todos los campos y estamos listos para una segunda captura. Si volvemos al formato, vemos cómo ya se capturó de forma automática. Nos hace todas las sumas necesarias y nos calcula los impuestos en caso de que proceda. Vamos a hacer una segunda captura. Vean qué rápido es. Vemos cómo se agregó la segunda fila con el segundo concepto que capturamos. Totaliza también de la misma manera. Vamos a hacer uno último. Bien, con eso es suficiente para esta primera demostración.
Vamos a seguir con los campos que nos pide que llenemos en el formato, como son forma de pago, que puede ser pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, las condiciones de pago y el método de pago. Aquí en la mayoría de los casos van a ocupar el concepto no identificado. Si es así, pueden seleccionarlo y habilitar este campo que dice mantener el método de pago. El número de cuenta en este caso no es necesario, a menos de que capturemos el método de pago: transferencia electrónica, cheque, débito o crédito. En este ejemplo lo voy a dejar así. Podemos ver cómo los demás campos del timbrado están vacíos. Al momento en que hagamos el timbrado, van a aparecer todos los datos. Ya por último, hacemos una revisión rápida de que todo esté correctamente llenado y procedemos a timbrarla. Para ello damos clic a este botón, generar CFDI. Al hacerlo nos mandará un mensaje de que se generó de forma correcta y le damos a aceptar. Van a pasar unos segundos, del cual depende mucho la velocidad de su conexión a internet y la velocidad de su procesador. En todo este proceso lo que va a pasar es que se va a generar el archivo XML y el archivo PDF y se van a guardar en la carpeta que predeterminamos en el módulo configuración del certificado. Esta es la ubicación que dimos para el guardado de las facturas en archivo XML y PDF. Debe de ser la misma ubicación en ambas. Volviendo a la factura, nos apareció el mensaje de que la factura fue correctamente enviada. Esto quiere decir que ya la factura ya está en el correo del cliente. Podemos verificarlo primero checando que estén correctamente generadas las facturas en XML y PDF en la carpeta predeterminada. Aquí podemos ver que la carpeta se encuentra en mi escritorio. La carpeta se llama facturas emitidas y aquí tenemos los dos archivos generados por el sistema. El primero en PDF y el segundo en archivo XML. Podemos revisar rápidamente la estructura del archivo, donde viene todos los datos del emisor, régimen fiscal, los datos del receptor, sus datos generales, los conceptos, los impuestos trasladados y retenidos, las tasas de IVA y los sellos. Podemos observar también que ya se llenaron todos los campos del timbrado, que es el folio fiscal, la fecha y hora de certificación, el número de certificado digital, el número de serie, así como el sello, el timbre y la cadena original. Una vez que todo ya está correctamente revisado, bueno, no hemos checado el correo, vamos a hacerlo. Para ello vamos al correo, podemos ver cómo está el asunto, el cuerpo, el correo del emisor y a quién se envió, y los archivos adjuntos, tanto en XML como en PDF, y la hora. La factura fue correctamente emitida y enviada. Ahora solo resta guardarla. Para ello solamente damos clic a este botón. Nos va a aparecer el aviso de que fue correctamente registrada y le damos a aceptar. Todo el formato nos lo va a limpiar, a excepción del método de pago, que hicimos la observación de que lo mantuviera. El folio lo va a aumentar y la fecha se va a actualizar. Ahora les voy a mostrar, en caso de que nos hayamos equivocado al momento que estemos llenando la factura. Por ejemplo, supongamos que yo seleccioné un cliente que no era y que la captura también tenía un error.
Para ello podemos limpiar la factura dando clic a este botón y nos va a dejar todo limpio para que podamos hacerla de nuevo. Seleccionamos al correcto y hacemos la correcta captura. Y continuamos con el proceso del timbrado de nuestra factura. Como pueden ver, todo el proceso se hace muy rápido y automático. Estamos hablando que en segundos usted ya puede emitir su factura y al mismo tiempo le va a llegar a su cliente directamente a su correo electrónico la factura emitida. Podemos observar que está esta descripción, que fue lo que hicimos en los datos generales al seleccionar, o más bien al capturar la descripción donde queremos que se realice el pago. Podemos editar lo que viene siendo los colores y tipo de letra en caso de que queramos que resalte más. Ahora les voy a mostrar dónde se guarda toda la información. Para ello vamos al módulo consecutivo de facturación. Aquí es donde toda la información de las facturas que emitamos se va a guardar. Y podemos utilizar este módulo para consultas. También podemos definir la fecha del pago del mismo. Estos dos campos nos van a servir para definir cuándo se emitió la factura y cuándo se cobró. Datos muy útiles si es que queremos manejar las cuentas por cobrar. El programa nos da una sumatoria de todas las facturas emitidas. También tenemos la opción de filtrar la información. Podemos hacerlo por cliente, podemos hacerlo por RFC, lo podemos hacer por mes o por método de pago, simplemente seleccionando y dando clic a esta flechita, seleccionando el dato que queremos filtrar y la información se va a hacer de forma automática. Para quitarlo damos clic al botón quitar filtros automáticos. También tenemos la opción de visualizar cómo es que se está estructurada la factura que emitimos. Para ello vamos al módulo visualizador de facturas. Lo que tenemos que hacer es en este campo amarillo capturar el número de factura que tenemos en el consecutivo de facturación. En este caso se trata del folio interno. Podemos observar cómo al principio del número aparece la letra F, que quiere decir que se trata de una factura, seguido de un guión y después del número de serie y el número de la factura. Vamos a capturarlo tal cual. Factura AB1. Al darle Enter, todos los datos se van a capturar de forma automatizada. En este caso, no tiene la opción de que se visualicen solamente los campos que estamos utilizando, sino se ven todos los disponibles. En este caso, su aplicación soporta hasta 30 descripciones. Este módulo es exclusivamente para consulta. Si nosotros deseamos reimprimir la factura, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra carpeta donde la tenemos guardada e imprimirla desde ahí. En el próximo video les voy a mostrar cómo está estructurada nuestra factura en PDF o la factura que vamos a entregar en papel a nuestro cliente si es que es el caso. Por último, les voy a mostrar cómo se hace una remisión. Los pasos son muy sencillos. Seleccionamos al cliente, damos Enter, abrimos el formulario, capturamos el producto, lo capturamos y le damos Salir. En este caso tenemos la opción de manejar campos personalizados. Podemos llenarlos o no según sea el caso. Una vez terminado de hacer toda la captura, podemos agregar notas si es que fuera necesario. Por último, damos clic a guardar remisión. Nos mandará un aviso de que se hizo de manera correcta y damos a aceptar. Esta información se va a guardar en el consecutivo. Vemos cómo se diferencia una de la otra
agregando la inicial del documento de que se trate, F en caso de factura, R en caso de remisión. De cualquier forma, en esta columna podemos ver el tipo de comprobante que se ha emitido. Lo mismo que en la factura podemos visualizarla. Para ello vamos al módulo visualizador de remisiones. Capturamos el folio interno y damos Enter. Y vemos cómo toda la información se captura de forma automática. En este caso sí podemos reimprimirla directamente desde este módulo. Ahora les voy a mostrar cómo es la impresión de las facturas emitidas en PDF.